Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces con la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos y a todas los que se están conectando a esta transmisión. Bienvenidos sean. El día de hoy, un servidor Jerónimo Chávez y Rocío Treviño estaremos platicando con todos ustedes debido al gran interés que hay por participar en el programa Correo Real y saber cómo reportar los avistamientos que tenemos cuando vemos a la mariposa monarca. Entonces, con esta intención hicimos esta charla taller para que todos ustedes conozcan toda la información de cómo deben hacer su reporte hacia el programa Correo Real. Les invitamos también a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a lo largo de la transmisión. Estaremos compartiendo yo y Rocío esta charla taller el día de hoy acerca de cómo reportar avistamientos de mariposa monarca en esta migración de otoño al programa Correo Real. Y bueno, pues vamos a dar inicio con ello. Rocío, ¿quisieras mandarles un mensaje para saludar a todas las personas que están con nosotros aquí en la transmisión? Claro, nos da mucho gusto su participación y quiero dar las gracias y la bienvenida a las personas de Jalisco, sobre todo del norte, de Altos Norte de Jalisco, que fueron quienes nos impulsaron a hacer esta transmisión. Espero les sea de bien y aprendan mucho. Gracias, Rocío. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio entonces con este taller. Y como bien les he comentado, pues también les invitamos a que nos pongan sus dudas, sus comentarios, sus preguntas conforme vayamos avanzando en esta transmisión. Al final las estaremos respondiendo cada una de ellas. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirles justamente este tema de reportando a la mariposa monarca, cómo reportar avistamientos de mariposa monarca en esta temporada de otoño al programa Correo Real. Y bueno, en esta charla, taller, vamos a estar viendo básicamente dos puntos, ¿no? El primero de ellos que queremos compartirle es por qué es importante reportar nuestros avistamientos de mariposa monarca a Correo Real, por qué es importante participar en proyectos o actividades de ciencia ciudadana o de ciencia comunitaria. Y en un segundo momento les daremos toda la información que ustedes necesitan para conocer y saber cómo reportar avistamientos de mariposa monarca al programa Correo Real. En ese punto número 2 veremos varios subtemas, entre ellos cómo reconocer a la mariposa monarca, los métodos para reportar avistamientos, algunas recomendaciones y tips que les daremos también para mejorar y hacer correctamente los reportes, la información que debe de contener un reporte sobre mariposa monarca que se envía al programa Correo Real y a dónde enviar esta información. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la primera parte de por qué es importante participar en un programa de ciencia ciudadana como Correo Real, ¿no? De entrada, queremos comentarles que la ciencia ciudadana o la ciencia comunitaria es una herramienta o un tema que permite generar o ampliar la información sobre una especie, sobre fenómenos meteorológicos, sobre la floración o la producción de frutos, sobre el estado en que se encuentra el agua o el aire en un sitio, o también para documentar la biodiversidad local. Esto es lo que nos permite hacer la ciencia ciudadana, ¿no? Y es una ciencia muy enriquecedora porque en ella participan no solamente quienes hacen ciencia, ¿no? Los científicos, los investigadores, sino que aquí en esta ciencia ciudadana o comunitaria participa una gran diversidad de personas, ¿no? Desde gente de comunidades rurales, gente en las ciudades, gente en las rancherías, ¿no? Hasta funcionarios de gobierno, profesores, profesoras, niños y niñas, ¿no? Todos podemos participar en estos proyectos o programas de ciencia ciudadana dependiendo del interés y el enfoque de cada uno de estos, ¿no? Así que por ello es mucho más rico la participación y la diversidad de conocimientos que se generan a partir de estos proyectos o programas de ciencia ciudadana. Y en el caso de la mariposa monarca, existen varios proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? El primero de ellos comenzó o fue impulsado por los canadienses Fred y Nora Urquhart en 1952, cuando ellos tuvieron esta inquietud o esta pregunta de poder conocer a dónde llegaban las mariposas monarcas. En ese entonces no se sabía que las mariposas monarcas migraban hasta nuestro país y que aquí pasaban su periodo de hibernación.
Y es así que a Fred y a Nora Urquhart se les ocurrió implementar este programa de ciencia ciudadana, que en ese entonces no se llamaba ni siquiera así ciencia ciudadana, ¿no? Ellos simplemente tuvieron esta idea de hacer un programa de etiquetado de mariposas monarcas, y a partir de ahí, con ayuda de cientos de personas, fueron encontrando esas etiquetas que ellos ponían en Canadá, y así fueron mapeando hacia dónde se dirigían las mariposas monarcas. Y en 1975 esta historia culminó con el gran descubrimiento de los sitios de hibernación en México, ¿no? Por ahí vemos en la imagen una portada de la revista National Geographic, es histórica, ¿no? Con la mexicana Catalina Guado, quien fue una de las personas clave que ayudó a los canadienses Nora y Fred Urquhart a descubrir los sitios de hibernación en México, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen estos programas de ciencia ciudadana, que nos ayudan a conocer fenómenos naturales como la migración de la mariposa monarca y generar información acerca de ella. Actualmente existen diversos programas de ciencia ciudadana enfocados en la mariposa monarca, tanto en Canadá, en Estados Unidos como en México. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver al menos 5 proyectos de ciencia ciudadana, 3 de Estados Unidos, el de Journey North, que es un programa hermano de Correo Real, que también se dedica a documentar y a hacer el mapeo de la ruta migratoria de la mariposa monarca con ayuda de cientos ciudadanos. El programa Monarch Watch, que es un programa, que es el programa actual, ¿no? De este programa de etiquetado de mariposas que funciona en Estados Unidos y de los cuales aquí en México, varios de los que participan en Correo Real han encontrado estas etiquetas que se colocan en Estados Unidos y en Canadá. Y también tenemos, por ejemplo, otro proyecto llamado Project Monarch Health, que está dedicado a documentar la infestación que reciben las mariposas monarcas por el protozoario parásito de Ophriocistis electrocirra, ¿no? Y en México tenemos, aquí les compartimos 2 proyectos de ciencia ciudadana, además del programa Correo Real, como lo es Naturalista, que también algunos de ustedes conocen, y quienes no conocen los invitamos a buscar en internet Naturalista para que descubran esta grandiosa herramienta que es el poder conocer la biodiversidad local, ¿no? El poder ayudar a documentar la biodiversidad de México a través de esta aplicación llamada Naturalista. Y por otra parte, desde hace algunos años, el gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, han venido promoviendo también el uso de una aplicación para también documentar la migración de la mariposa monarca en ese estado, pero también funciona a nivel nacional, y es una aplicación llamada Monarca MX, a través de la cual pues ustedes también podrán participar en este proyecto de ciencia ciudadana que promociona el gobierno de Guanajuato, pero con el cual también colaboramos y podemos tener la información que se obtiene en esta aplicación. Y Correo Real, bueno, Correo Real además de ser un programa de educación ambiental, también se ha convertido, se convirtió en uno de los primeros o el primer programa de ciencia ciudadana que existió en México, enfocado en la mariposa monarca, y actualmente pues tenemos ya 29 años generando conocimiento y documentando la migración de la mariposa monarca, ¿no? Muchos de ustedes han participado, quienes nos están siguiendo o quienes están empezando a sumarse a esta causa de la mariposa monarca, pues podrán conocer mucha de la información que se genera a través del programa Correo Real, ¿no? Aquí les mostramos solamente una imagen de este mapa que se genera año con año con todos los reportes de avistamientos que nos mandan los observadores de mariposa monarca. A través de eso vamos mapeando todo lo que es la ruta migratoria año con año, ¿no? Y conociendo qué es lo que sucede en esta migración. Ahorita vamos a ahondar hacia el final un poquito más en estos reportes que ustedes ven por ahí, pero justamente por ahí vemos varios reportes que en la temporada del año pasado pues nos fueron llegando justamente más o menos en estas fechas, ¿no? Justamente entre los primeros de octubre, por ahí vemos reportes de Letia Bendaño y de Roberto Armendáriz en Ciudad Acuña, cuando las mariposas monarcas justamente van entrando a México. Y cómo un poquito más hacia abajo, varias personas nos fueron reportando el avance de esta migración, ¿no? En Sabinas, Coahuila, en Saltillo, y poco a poco así, más personas nos van mandando esta información conforme la van viendo en los diferentes estados por los cuales transita la mariposa monarca en su migración de otoño y de primavera. Y a través de esta información que hemos recopilado a lo largo de 29 años, es que hemos podido conocer cuál es la ruta migratoria de la mariposa monarca en México, ¿no? En los 90s esta información se desconocía, no existía un mapa como el que estamos mostrando en la imagen en el que se pudiera ver claramente por dónde viajaba la mariposa monarca. Y hoy sabemos que la mariposa monarca viaja por los estados de Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, una parte de Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, hasta llegar a Michoacán y el Estado de México, ¿no? Hoy lo podemos decir claramente y es gracias a toda esta información que hemos recopilado cada año desde el 92 en el programa Correo Real, ¿no? Además de eso, esta información también nos ha permitido conocer cuáles son las amenazas que enfrenta o lo que amenaza a la migración de la mariposa monarca tanto en el otoño como en la primavera, ¿no? Una de las cosas que hemos documentado a través del programa Correo Real y de la participación de cientos de personas en estos 29 años es que en algunos puntos carreteros del país las mariposas monarcas son atropelladas, ¿no? Esta información después también ha sido clave para que diversos investigadores se den a la tarea de profundizar y de saber cuál es el impacto del atropellamiento en las carreteras a las mariposas monarcas. Y a través de esa información, pues también podemos promover que se realicen diferentes actividades de conservación, ¿no? En algún momento podemos promover algunos cruces seguros para la mariposa monarca en esos puntos en donde ellas son atropelladas. Además de eso, también hemos podido documentar una gran cantidad de información para conocer las plantas en las cuales se alimenta la mariposa monarca durante su migración. Esta información es muy importante porque así podemos nosotros promover ciertas plantas que sabemos que van a ayudar y que van a brindar alimento a la mariposa monarca. También sobre este mismo tema hemos ido documentando cuáles son los árboles o los arbustos que utiliza la mariposa monarca para descansar durante su migración de otoño. Y es así que también en cada una de las ciudades podemos promover estas distintas especies de árboles y arbustos para que sean plantadas y así que la mariposa monarca tenga sitios de descanso tanto en las ciudades como en espacios naturales o en áreas rurales. Y bueno, ahora vamos a entrar, después de conocer de la importancia que tiene la generación de esta información y de participar en programas de ciencia ciudadana como Correo Real, ahora vamos a pasar a cómo entonces yo puedo participar en el programa Correo Real. ¿Cómo puedo mandar mi reporte de avistamiento sobre la mariposa monarca a Correo Real? Que es una pregunta que año con año recibimos, ¿no? Gente que se interesa por participar y quiere saber cómo participar, ¿no? Quienes ya conocen o quienes ya participan en el programa Correo Real, pues también quieren mejorar sus técnicas para hacer sus reportes. Así que pues vamos a comenzar con este segundo momento en donde vamos a adentrarnos a cómo reportar estos avistamientos. Y de entrada, pues vamos a comenzar con la parte de cómo reconocemos a la mariposa monarca. Después, posteriormente, Rocío nos estará compartiendo qué es lo que tenemos que reportar o cuáles son estos métodos para hacer nuestros reportes. Después yo les voy a compartir la parte de las recomendaciones, la información que debe tener un reporte y a dónde enviarlo. Entonces, comencemos con esta primera parte, ¿no? Algo muy importante que también tenemos que saber es que en esta temporada y a lo largo del año podemos avistar mariposas que se parecen o que son similares a la mariposa monarca y con las cuales podemos llegar a confundirla. En varios momentos, las personas cuando mandan sus reportes, pues nos comentan, ¿no? Vimos una mariposa monarca en tal lugar y le tomamos esta foto y cuando nos envían la foto, pues resulta que es una mariposa distinta, ¿no? Que puede ser cualquiera de las que ustedes ven aquí, ya sea una mariposa reina, una mariposa soldado, una mariposa fritillaria, una mariposa virrey o una mariposa gallito. Estas son las mariposas con las cuales más frecuentemente las personas llegan a confundir a la mariposa monarca. Aquí vamos a compartirles también, con base en estas imágenes, algunas diferencias que tienen la mariposa monarca con el resto de las mariposas. Rocío, ¿quisieras comentar algo en este momento? No, este año de lo que más reportaron como mariposa monarca fue precisamente la fritillaria. Esa es la que estuvo muy reportada este año. Y también nos reportaron una virrey por primera vez en 29 años, nos reportaron a una virrey, nos mandaron la foto. Yo creo que la principal característica de la mariposa monarca es su tamaño, es más grande que cualquiera de las otras y además dentro de su color naranja no tiene ninguna mancha blanca, como ven en la reina. Yo creo que esa es la principal diferencia, la más grande y que no tiene manchas dentro de lo naranja. Las manchas blancas solo van en las orillas negras. Exacto, justamente esas son de las dos principales características, como bien comenta Rocío.
para diferenciar a la mariposa monarca de estas otras mariposas, ¿no? Justamente en ese reporte que nos mandaron que comenta Rocío de la mariposa virrey, pues ahí vimos en la foto que nos compartieron que se veía claramente esta línea negra que está presente en las alas inferiores de la mariposa virrey, que cruza todas las alas, perdón, las alas inferiores. Y esa es una forma en que podemos diferenciar a la mariposa virrey de la mariposa monarca. Y bueno, de los reportes que nos han enviado, pues solamente de la parte norte de Coahuila, en Acuña, es desde donde nos han enviado estos avistamientos de la mariposa virrey. Hasta el momento de otra parte de la ruta migratoria no hemos recibido algún reporte de esta mariposa, pero sí de las otras mariposas, como la mariposa soldado, la reina, la fritillaria, y sobre todo aquí en el norte es muy común que justamente antes de que comience la migración de la mariposa monarca, o a veces se traslapan un poquito, pues ocurre también una migración regional de las mariposas gallito o picudas. Y muchas veces estas no son reportadas como las monarquitas, ¿no? Recordemos que cuando las mariposas salen de sus capullos o de sus crisálidas, ya nacen de su tamaño adulto. Es decir, aunque si nosotros vemos una mariposa pequeña y creemos que es una mariposa monarca, las mariposas no crecen en tamaño, ¿no? Sino que ya están de su tamaño adulto. Pueden engordar o enflacar un poquito, dependiendo del alimento que obtengan, pero no van a crecer en tamaño, a diferencia de otros animales, ¿no? Como lo son los mamíferos o las aves, ¿no? Entonces, ese es un dato importante para decir que la mariposa monarca, justamente como nace, es su tamaño adulto, ¿no? Y como bien dice Rocío, es una mariposa de tamaño grande, casi como estas mariposas que conocemos como papalotes, los papilios, que son de colores amarillos, negros, son mariposas que vemos aquí en la región y que son de un tamaño pues bastante significativo a diferencia de las otras mariposas. Vamos a ver algunas imágenes ahora de mariposas que son similares justamente a la mariposa monarca para que aquí las vean en las diferencias, ¿no? Si yo les preguntara cuántas mariposas monarcas ven ustedes aquí, si ven 3 o 2, ¿qué responderían? Vamos a ver qué ponen por ahí y al final vemos sus comentarios. Pero bueno, les voy a adelantar aquí un poquito la respuesta. Pues aquí justamente estamos viendo solamente 2 mariposas monarcas y estamos viendo la presencia de una mariposa reina conocida como Danaus gilipus en su nombre científico. En esta siguiente imagen tenemos la presencia de una mariposa soldado o Danaus eresimus, que es así como las podemos ver en el campo. Y finalmente en esta otra imagen tenemos otra de las mariposas que a veces es confundida también con la mariposa monarca y que es la mariposa conocida como dama pintada o Vanessa carduy, ¿no? Aquí para que vean claramente, por ejemplo, la diferencia en tamaño que tiene la mariposa monarca de esta mariposa Vanessa. Y bueno, finalmente aquí vemos justamente a 3 mariposas monarcas alimentándose. Esta es una foto del Parque Ecológico Chipinque, ¿no? Y vean claramente también ese color naranja brillante, ¿no? Se ve claramente que es una mariposa de tamaño bastante grande. Y bueno, pues es así como poco a poco con la práctica podemos ir distinguiendo, ¿no? A la mariposa monarca de estas otras mariposas, ¿no? Pero como bien comentó Rocío, la cuestión del tamaño y la cuestión de las manchas blancas solamente en las líneas negras de las alas son las 2 principales características con las cuales podemos diferenciarla. Ahora, en esta temporada de otoño, si vemos muchas mariposas monarcas de color naranja volando en los cielos, pues no cabe duda que seguramente serán mariposas monarcas. A veces, entre toda esa migración de las mariposas monarcas, también nos llegamos a encontrar alguna mariposa reina, alguna mariposa soldado, alguna fritillaria, ¿no? Entonces, por ahí van a ver claramente cómo se distinguen la mariposa monarca de estas otras mariposas. Entonces, pues no se preocupen si de repente la confunden, es normal, sobre todo si van empezando a hacer estas observaciones de mariposa monarca. Conforme pase el tiempo, se van a volver unos expertos, igual que Rocío, e igual que cientos de observadores y observadoras que participan en el programa Correo Real, que han aprendido justamente a identificar a la mariposa monarca de otras mariposas. También es posible distinguir a la mariposa monarca macho de la mariposa monarca hembra. Aquí en esta imagen, en la parte superior estamos viendo a la mariposa monarca macho y en la parte inferior estamos viendo a una mariposa monarca hembra. Hay 2 principales diferencias entre la hembra y el macho. La primera de ellas es que las venas de las alas son
mucho más notorias en las mariposas monarcas hembras. Y además en los mariposas monarcas machos encontramos estos dos puntitos en las alas inferiores, ¿no? Que son dos órganos por los cuales los machos avientan estas feromonas con las cuales atraen a las hembras. Así que esta es la manera en que podemos diferenciar a una mariposa monarca macho de una mariposa monarca hembra. Y bueno, una vez visto estas formas de diferenciar a la mariposa monarca de otras mariposas y cómo diferenciar a una mariposa monarca hembra de un macho, ahora vamos a pasar a la parte de los métodos de reporte o qué es lo que reportamos. Y bueno, aquí Rocío Treviño nos explicará esta parte. Bueno, lo que más o menos, lo que yo voy a tratar de explicarles es formas que debemos adoptar para monitorear a la migración, precisamente para poder hacer nuestros reportes. Hay varias formas para hacer este monitoreo de la mariposa monarca. El más fácil y que menos tiempo nos lleva y el que más datos nos da sobre cómo va el flujo de la migración durante el otoño es monitorearlas en vuelo direccional. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente vamos a salir, que son las mariposas que van, que no andan volando entre los carros, dando vuelta alrededor de los árboles, o tomando las termales, volando en círculo en la mañana cuando está calentando el sol y ellas empiezan a tomar las termales o corrientes de aire caliente que suben del suelo para tomar altura. Esas no las debemos de contar en este monitoreo en vuelo direccional, sino ya cuando van hacia un punto fijo, con una orientación fija. Y es muy fácil hacerlo, simplemente es salir al jardín o a la puerta de su casa o como estas niñas de la secundaria, tirarse en el suelo para contarlas. Es algo que les divierte mucho y les gusta hacerlo y van monitoreando. ¿Qué vamos a hacer para monitorear en vuelo direccional? Simplemente salir a la calle y observar poner su cara frente a la dirección en la que vienen llegando las monarcas. Por ejemplo, yo aquí me pongo hacia el este, afuera de mi casa. Ustedes van a ver hacia dónde vuelan las mariposas y voy a contar únicamente las mariposas que pasan frente a mí. No voy a estar volteando la cabeza ni nada. Pueden tomar 2 puntos de referencia, 2 postes, o simplemente no mover la cabeza y contar exclusivamente las mariposas que pasan frente a uno. En este monitoreo, para que sea más más sistemático y mejor, es bueno hacerlo siempre en el mismo lugar y a la misma hora por 10 a 15 minutos diarios. Esto nos va a decir cómo es el flujo. Más adelante Jero les va a contar, les va a platicar cómo vamos a sacar el promedio de mariposas por minuto. Algunas cosas, en los días que el viento está soplando del norte, las mariposas vuelan muy alto. Entonces, a veces no están pasando a la altura de las casas o donde las podamos alcanzar. Y si está soplando el viento del norte, vamos a elevar nuestros ojos más alto, si es posible, hacia una nube. Si tienen binoculares, pues los pueden usar. Sino simplemente enfocando los ojos. A los niños les hacemos con los rollitos de papel del baño sus binoculares para que las vean y enfocar sus ojos hacia esa nube y en un ratito empiezan a ver a las mariposas pasar. Cuando el viento viene del sur, pues ellas llevan el viento en contra, entonces vuelan mucho más abajo. También aquí hay que tomar en cuenta que dependiendo sobre todo de las temperaturas, que ahora en octubre las tenemos muy calientes, no como en años cuando yo empecé a hacer monitoreo, más o menos entre 8 y 9 de la mañana es cuando ellas empiezan a volar ya en su vuelo direccional. Les decía que más o menos de 8 a 10 de la mañana
y después de la tarde. Es más conveniente en la tarde, ya casi van bajando, pero también podemos escoger, si tenemos tiempo, escoger una hora en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, y empezar a hacer nuestro monitoreo del flujo de la migración. Yo creo que nada más es tener paciencia, acuérdense de no voltear y tomar la observación, hacerla durante 10 a 15 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir anotando las mariposas que vemos en un minuto. Aquí vi 3, aquí en el minuto 2 vi 0, y anotarlo, y al último sacar el promedio, y ese es el promedio que nos da el número de mariposas por minuto que van pasando. Ese es un dato muy importante para la investigación de las mariposas monarcas. Cuando es el flujo fuerte, a veces van a haber días que van a marcar 0, es también ponerlo, hacerlo diario si es posible durante la migración. Yo no sé, esto para nosotros, a las personas que quedamos dentro de la ruta migratoria en los estados que mencionó Jero, es muy importante porque las vamos a ver todas las mañanas. No sé, los chicos nuevos que van a empezar de Jalisco, no creo que vean estos flujos. Ellos van a verlas en otro tipo de monitoreo. El segundo monitoreo que podemos hacer es contando a las mariposas mientras ellas se alimentan. Ellas se alimentan durante esta época, durante su viaje de migración. Ellas tienen que recargar el combustible que van gastando, la grasa que van gastando para llegar a Michoacán. Entonces ellas bajan a alimentarse, y en este tiempo, después de las lluvias de agosto y septiembre, pues son muy abundantes las flores en el campo, en las orillas de las carreteras, en los lotes baldíos. Y si no podemos salir a esos lugares, podemos ir a algún parque donde hay un jardín, o simplemente si tenemos un buen jardín en la casa, ahí podemos hacer nuestro monitoreo de cuántas mariposas vemos, nuestro registro de cuántas mariposas vemos alimentándose. Si si estamos en un jardín pequeño de la casa, pues es muy fácil contarlas. Nunca van a llegar por muchísimas mariposas. Pero si vamos, por ejemplo, a un campo de polocotes, que están tan comunes ahorita, entonces pues no vamos a poder contarlas a todas las que hay ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger un cuadro de 4 o 5 metros, un cuadrado, y contar las que vemos comiendo ahí, y entonces pues tratar de calcular cuántos cuadros hay en ese terreno, y así vamos a ver, a determinar cuántas mariposas estaban en ese lugar. Creo que ya se los dije. Les digo, hay muchos lugares donde podemos hacer dentro de la ciudad y en el campo este tipo de monitoreo. En este sí no hay. Las mariposas comen por lo general en las tardes, cuando ya viajaron un rato, es cuando ellas bajan a recargar su combustible, y por lo general duermen en esas áreas cercanas. Perchando. Esta es, la formación de racimos es bien importante también para ver la cantidad de mariposas que están pasando. Este es el método de monitoreo menos estudiado, y las perchas es lo menos estudiado. ¿Por qué? Porque implican ya un poquito más de trabajo. Implican o levantarse muy temprano para buscar las perchas antes de que se desprendan, antes de las 8 de la mañana, antes de que les pegue el sol, o hacerlo al atardecer. Es más sencillo al atardecer, a las 5 o 6 de la tarde, empezar donde vemos mariposas volando alrededor, o hasta hacia donde se dirigen, que van bajando, o buscar, por ejemplo, casi siempre hay plantas cerca de un arroyo o de un campo de polocotes, y en los árboles que estén, en los arbustos que estén, ahí es donde las vamos a poder encontrar. También cuando se nubla, pero que no está lloviendo, también ellas bajan y comen ya para percharse y resguardarse de esa lluvia.
de este monitoreo, podemos registrar muchas cosas. Podemos registrar cuántas mariposas llegaron. Ahorita Jero nos va a explicar cómo contar, porque a veces va a haber racimos en que estos racimos se van a formar de 15, 20 mariposas, pero hay veces que va a haber cientos de mariposas en un mismo árbol. Entonces, ahorita les vamos a explicar cómo se hace con esta cuantificación de cuántas mariposas están perchando. Es muy importante, las mariposas generalmente llegan a los mismos árboles cada año. Entonces es muy importante detectar estos sitios de refugio o de pernocta de las mariposas, porque son lo que nosotros podemos hacer para ayudarlas a conservar esos sitios, conocer en qué especies de árboles están, si ese árbol tiene alguna ubicación importante, como estar cerca de una fuente de agua o de alimento, o protegidos de las corrientes de viento. Entonces, este es un monitoreo, un registro muy importante para conocer más de la dinámica de la migración de la mariposa monarca. El otro conteo que podemos hacer es registrarlas cuando... aquí va Jero, les vas a explicar, Jero, ¿sí? Sí, Rocío, aprovecho que estamos en esta parte de las perchas, ¿no? Justamente para un dato también muy importante, como comenta Rocío, ¿no? Es también conocer, digamos, un estimado de mariposas que están llegando a estos sitios a descansar, ¿no? Hay lugares, como bien comentaba Rocío, que encontramos que en un árbol llegan unas cuantas mariposas, ¿no? Y hay otros lugares en donde hay zonas que se llenan de cientos o de miles de mariposas monarcas. Todos estos sitios son importantes, ¿no? Pero para nosotros es muy determinante o muy importante el conocer un poco acerca de la estimación de los números que llegan de mariposa monarca a estos sitios a descansar, no a estas plantas. Entonces, para hacer una estimación, porque a veces resulta complicado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una anacahuita, que es un arbusto de acá del noreste de México, en una zona cercana a la Huasteca, de un monitoreo de Omar Franco, quien documenta cada año a las mariposas monarcas, y esa vez a nosotros nos tocó acompañarlo en la Huasteca, justamente viendo muchos árboles de anacahuitas llenos de estas mariposas monarcas que estaban descansando en esa tarde de octubre. Y bueno, pues para hacer una estimación, aquí les presentamos una opción para poder estimar cuántas mariposas monarcas estimamos que hay descansando en esta anacahuita, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ubicar un racimo que esté muy bien formado para contabilizar cuántas mariposas monarcas están en este racimo, ¿no? Supongamos que en este racimo que está marcado en color rosa, hay 22 mariposas, ¿no? Entonces lo que hacemos es que vamos a ver cuántos racimos similares hay en este arbusto. En este caso contabilizamos 8, ¿no? Y lo multiplicamos por el número de mariposas que contamos en el primer racimo que tomamos como referencia, ¿no? Y es así que 8 racimos por 22 mariposas nos da un total de 176 mariposas en esta anacahuita. Si vemos que hay árboles que están llenos de manera similar, entonces lo que hacemos es multiplicar, bueno, si en este árbol tuvimos 176 mariposas y hay 5 árboles que están llenos de similar a este arbusto en el cual las contabilizamos primero, pues lo multiplicamos por 5 árboles. Y entonces ya tenemos un estimado total de 880 mariposas, ¿no? Y así podemos mandarle nuestro reporte a Rocío, ¿eh? Comentándole que Rocío observamos 880 mariposas perchadas en 5 árboles de anacahuita, ¿no? Esta es una manera de estimar, ¿no? Sería imposible, a veces resulta imposible cuando nos encontramos con miles de mariposas monarcas o cientos de ellas descansando en un árbol o en varios árboles, pues contarlas a todas, ¿no? Entonces, por eso es esta estimación, ¿no? Pero esta estimación nos ayuda justamente para determinar la importancia de todos estos sitios de descanso, ¿no? Y pues para promover acciones que ayuden al cuidado de estos lugares en donde la mariposa monarca descansa. Y bueno, a veces dentro de estas perchas, ¿no? O dentro de estos racimos que forman las mariposas monarcas, nos podemos encontrar grandes sorpresas, ¿no? Sobre todo una muy grata sorpresa que es encontrar una mariposa monarca etiquetada, ¿no? Que esto ha sucedido ya varias veces. Por allí, Omar Franco, esta fue justamente del 2019, después de estar él varios años documentando
estas perchas que llegan cerca de su casa a descansar. Justamente en este año, el octubre 18 del 2019, en uno de los racimos se encontró una mariposa monarca con esta etiqueta, ¿no? Para ello es importante que ustedes tomen una buena fotografía porque esa va a ser la evidencia que nosotros podemos hacer llegar a la gente de Monarch Watch para que ellos nos digan dónde fue etiquetada esa mariposa y así conocer el viaje que realizó esa mariposa monarca. Por ejemplo, en el caso de esta que encontró Mar Franco, pues esta mariposa monarca fue etiquetada en Nebraska, en Estados Unidos, y bueno, fue encontrada en Santa Catarina, en la Huasteca, en Nuevo León, y aquí, bueno, se documentó que esa mariposa ya había viajado 2030 kilómetros, ¿no? Es impresionante los datos que podemos conocer a partir de este programa de etiquetado. Recordemos que ese programa de etiquetado solamente se realiza en Estados Unidos. Aquí en México no podemos realizarlo porque no podemos manipular, colectar o atrapar a las mariposas monarcas, ya que las mariposas monarcas en México se encuentran protegidas por las leyes mexicanas, ¿no? En particular por la norma 059, que está dedicada a proteger a todas aquellas especies de animales o de plantas o de la biodiversidad que se encuentran en algún riesgo de desaparecer, ¿no? Y por esa razón, aquí en México nosotros no podemos hacer este etiquetado, a menos que formemos parte de un proyecto de investigación o que contemos con el permiso de colecta, ¿no? Para poder hacer este tipo de etiquetado, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos hacer es tomarle las fotografías y estar buscando estas etiquetas en las perchas que nosotros encontremos en su ruta migratoria. Nomás quiero platicarles de que en Guanajuato, en el municipio de Acámbaro, ahí en el campo, en la sierra de los Agustinos, hay un observador buenísimo que lleva 3 años seguidos encontrando etiquetas. Yo creo que es de los pocos. Yo en tantos años que salí al campo, porque ya no salgo, solamente una vez me tocó ver en un racimo una mariposa etiquetada. Muy bien, pues seguimos, Rocío. En el camino. Este es algo que es muy común, que la gente viaje y viaje por lugares donde van las mariposas. Entonces, este es otro registro que podemos hacer muy fácilmente. Hay que contar las mariposas, ir contando las mariposas que se cruzan nada más por frente de ustedes, vayan contándolas mentalmente. O con los niños si van, es divertido si van viajando con niños que vayan contando las mariposas. Y sobre todo, también lo podemos hacer en la ciudad. Yo lo hacía, tenía antes que llevaba a mis nietas a la escuela, pues lo hacía en la mañana antes de las 8 y lo hacía a la 1 de la tarde, y por el mismo camino siempre. Entonces, es bien importante cuando vayan en las carreteras y si van viendo mariposas, empiecen a contar cuántas ven y que tomen los datos en qué kilómetros las vieron más abundantes, porque va a haber lugares en las que están el paso, el cruce fuerte de las mariposas y marquen ese kilómetro, que nos den de dónde a dónde viajaba de Saltillo a Monterrey o viajaba de Monclova al norte, a Ciudad Acuña. Entonces, que cuenten cuántas mariposas, que saquen en cuánto tiempo hicieron ese camino. No puedo decir que es un transecto, pero es un camino. En ese camino, si es posible, nos digan cuántos kilómetros y la hora en la que estaban, el estado del tiempo. Pueden hacerlo, a veces la gente dice, en la mañana pasé y vi tantas, pero en la tarde que venía estaban bajando y vi mucho más, ¿verdad? Entonces son buenos datos esos, de qué hora ellas empiezan a bajar, no, allá a pernoctar. Sí, Este, justamente es algo que estaban preguntando ahorita en los comentarios, Rocío, sí. de cómo podían hacer, si iban en auto, cómo hacer este conteo de mariposas, ¿no? Siempre recordando con las debidas precauciones y como bien dice Rocío, pues manteniendo la vista al frente y solamente las que vean cruzar. Sí, no vayan a tener un accidente. Hay lugares en los que el flujo es muy abundante, hay varios pasos sobre todo toda la carretera 57 a través desde que entran a México hasta los santuarios, en los que es muy abundante
y ahí lo que recomendamos nosotros es prender las luces intermitentes y bajar un poco su velocidad para que evitar precisamente el atropellamiento tan grande que hay de monarcas en esa época de migración. Entonces, pero acuérdense de prender sus luces intermitentes. Casi siempre es un tramo de 2 o 3 kilómetros, no es mucho lo que van a, donde esté el flujo muy fuerte, sobre todo en las mañanas que se están levantando de esas áreas a la orilla de la carretera donde durmieron, o en la tarde cuando están llegando. Miren, ese bonche de mariposas que se ve ahí, ese montón de mariposas, iba de Monterrey a Saltillo un maestro que es del Sergio Salas, que es un gran participante del Correo Real, y él tuvo la precaución de en ese pedacito que las dio parar su auto y recoger todas las que encontró. Entonces fueron 100 y pico de mariposas las que están en ese lugar. Imagínense, nada más en un lado de la carretera, imagínense la cantidad de mariposas que se matan y que no terminan su viaje por chocar con nosotros. Sí, entonces aquí para nosotros en Correo Real es muy importante que todos estos fenómenos que amenacen a la mariposa monarca nos los reporten, ya sean justamente atropellamientos en carretera, si de repente por ahí ven cuestiones de que encuentran en su colonia mariposas monarcas muertas, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones de fumigación, pues también que nos manden esta información, ¿no? Documentar con fotografías para que nosotros también podamos acercarnos a las autoridades correspondientes y promover acciones que pues no perjudiquen a la mariposa monarca, ¿no? También si por ahí ustedes tienen documentado que hay unos árboles en donde descansan las mariposas monarcas y por cuestiones de que hay un proyecto de urbanización, que van a construir un nuevo fraccionamiento, o que simplemente el gobierno de su municipio o de su estado decidió talar o cortar esos árboles, pues también es importante que nos avisen, ¿no? Para tomar las medidas que podamos nosotros hacer, ¿no? Tanto en conjunto con ustedes como por nuestra parte, para presionar a las autoridades para que este tipo de acciones se dejen de realizar, ¿no? Y no se perjudique a la migración de la mariposa monarca, ¿no? A lo largo de todos estos años, pues hemos documentado también cómo se han perdido sitios que eran muy importantes para descansar a la mariposa monarca. Y por eso es muy importante que ustedes nos puedan reportar este tipo de amenazas que enfrenta la mariposa monarca en su migración y que pueden ser incluso otras que aquí no estamos todavía documentando, ¿no? Hasta ahorita las más comunes son el atropellamiento en carreteras, ¿no? La cuestión de las fumigaciones para el dengue, o también la pérdida de árboles o de sitios o de lugares en donde la mariposa monarca descansaba y que desafortunadamente pues hoy son fraccionamientos o que simplemente se decidió limpiar el área, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener esta información para decidir cómo actuar. Y bueno, ahora vamos a pasar entonces a la parte de recomendaciones, algunos tips adicionales que les pueden servir para realizar sus reportes. Como bien comentaba Rocío al principio, para nosotros es muy importante que ustedes puedan contabilizar, ¿no? Ya sea cuando están volando en vuelo direccional, que nos manden ese promedio de cuántas mariposas por minuto estuvieron observando. Eso nos indica por dónde están los picos de la migración o por dónde está siendo más abundante la migración de la mariposa monarca, ¿no? Porque en algún momento de la migración podemos encontrar mariposas monarcas desde Coahuila hasta Querétaro, ¿no? Pero justamente el que ustedes nos digan, si alguien de Guanajuato nos dice, ahorita estoy viendo 200 mariposas por minuto, y alguien en Monterrey, Nuevo León nos dice, yo estoy viendo 5 mariposas por minuto, ¿no? Entonces sabemos que la avanzada o esos picos de migración, pues ahorita están ocurriendo en Guanajuato, ¿no? Y así podemos comunicarnos con ellos para que estén al pendiente de estos flujos de migración en los diferentes estados o en los diferentes lugares. Cuando, como bien comentó Rocío, pues para nosotros es bien importante saber cuántas mariposas vieron alimentándose, cuántas vieron descansando, perchadas, y eso nos ayuda a determinar la importancia que los lugares tienen para poder promover su conservación. Generalmente no les recomendamos que nos reporten como que están viendo varias, algunas, muchas mariposas monarcas, porque no es un dato concreto que podamos de alguna manera cuantificar, ¿no?
Sí nos sirve también para saber un poco cuántas mariposas están o para imaginarnos cuántas mariposas monarcas están viendo, pero muchas para mí pueden ser 10 y para Rocío muchas pueden ser 100, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos digan un número exacto de mariposas, ¿no? Ya sea número de mariposas en concreto o en promedio cuando uno las cuenta, cuando las mariposas van volando en vuelo direccional. También para quienes están participando dentro del grupo de WhatsApp de Correo Real, o si ustedes mandan su reporte a través de las redes sociales como Facebook, recuerden que este tipo de redes sociales como WhatsApp o Facebook permiten mandar la ubicación y de esa manera nosotros podemos georreferenciar o poner las coordenadas de en dónde fueron vistas las mariposas monarcas, justamente para este mapa que les estábamos mostrando, ¿no? Por eso es bien importante conocer el lugar exacto en donde ustedes vieron a las mariposas monarcas, que es un dato que ahorita les vamos a indicar que debe de incluir su reporte, ¿no? Entonces, una manera muy práctica de mandar esta ubicación para nosotros ubicar en dónde estaban las mariposas monarcas es a través del WhatsApp, ¿no? Recuerden que para poder mandar esta ubicación, para quienes no sepan cómo realizarlo, es simplemente, como la muestra en la primera imagen, darle al clip que aparece al momento de mandar el mensaje y enseguida nos va a desplegar este menú. Ahí tenemos que picarle en ubicación y enseguida enviar mi ubicación actual si ese fue el lugar en donde vi a la mariposa monarca. Si desde donde estoy mandando ahora mi reporte no fue el lugar en donde vi a la mariposa monarca, tenemos que darle un clic aquí en el mapa para encontrar el sitio exacto en donde ubicamos a las mariposas monarcas y mandar esa ubicación. De esa manera, nosotros después podremos buscar las coordenadas de ese sitio para integrarlas a nuestra base de datos y al mapa que hacemos cada temporada. Otra forma es descargar alguna aplicación. Y aquí les queremos recomendar esta aplicación que se llama UTM Geomap, en donde es una aplicación muy sencilla de utilizar. Simplemente le van a dar clic una vez que la tengan instalada y la abran para saber cuáles son las coordenadas. Simplemente darle en GPS sin conexión y ahí les va a dar justamente las coordenadas en donde ustedes vieron a las mariposas monarcas, si están en ese momento, en ese lugar en donde ustedes las vieron, ¿no? Si no, ustedes pueden entrar a coordenadas del mapa y ahí justamente en el mapa ustedes pueden jugar hasta que encuentren el sitio en donde encontraron a la mariposa monarca y les van a dar la coordenada. Ya solamente toca o apuntarlas, o hacer una captura de pantalla y esa enviarlas a nosotros para tener ese dato de las coordenadas en donde encontraron ustedes a las mariposas monarcas. Ahora, ¿cuál es la información que debe de contener un reporte? Esto es bien importante, ¿no? Esta información es fundamental para poder tener un buen reporte y enviarlo a Rocío, a nosotros al programa Correo Real. Lo primero de ellos, pues, es la fecha y la hora en la cual ustedes avistaron o están avistando la mariposa monarca. El lugar, como bien les comentaba, lo más exacto posible y si es con coordenadas o con la ubicación de alguna de las redes sociales, pues mucho mejor. Pero si no tienen a la mano o no saben cómo enviar esta ubicación, pues simplemente mándenos entre qué calles, en qué colonia, municipio, estado, en el cual avistaron a la mariposa monarca. Si fue en algún rancho, pues también en un rancho de tal nombre, en tal municipio, en tal estado. Eso nos va a ayudar a servir después para poder georreferenciar ese lugar y poder colocar ese punto en el mapa. Así que entre más exacta nos puedan enviar el lugar, es mucho mejor para nosotros para poder georreferenciarlo y ubicarlo en este mapa que nosotros hacemos año con año sobre la migración de las mariposas monarcas. Como ya les comenté en las recomendaciones, pues también es bien importante que nos compartan el número de mariposas monarcas que vieron. 2 mariposas alimentándose, 50 mariposas descansando, 100 mariposas en un minuto. La actividad de las mariposas que comentamos anteriormente, ya sea volando en vuelo direccional, alimentándose, descansando perchadas, alguna amenaza o en el camino, ¿no? Y finalmente el tiempo climático, que lo podemos dividir fácilmente en soleado, nublado, lluvioso, y si tienen el dato de la temperatura, si ustedes saben cuál es la temperatura en ese momento, también nos lo pueden compartir en esta información. Entonces, estos son los 5 puntos de información que debe de contener su reporte. Y aquí les vamos a compartir algunos buenos ejemplos de reportes que hemos recibido en esta temporada, ¿no? Por ejemplo, tenemos este reporte de Pepe Paulín en Sabinas, Coahuila,
que nos manda hoy 2 de octubre a la 1:30 de la tarde, una monarca alimentándose en flores de bugambilia en un jardín de casa entre las calles Ocampo y Abasolo en Sabinas, Coahuila. Cielo medio nublado, 27 grados centígrados, ¿no? Entonces ya con esta dirección nosotros podemos meternos al mapa para poder ubicar esas calles en el municipio de Sabinas, Coahuila. Aquí tenemos otro reporte, por ejemplo, este de Elsa Hernández, que nos reporta una mariposa monarca volando en la colonia céntrica en Monterrey, 29 grados nublados sin viento. Y ella justamente ahí nos mandó la ubicación y las coordenadas de ese lugar en donde avistó a la mariposa monarca. Tenemos, por ejemplo, aquí otro reporte de nuestra compañera Alejandra Zamarripa, que ella, bueno, ella nos manda este reporte en donde 3 personas participaron. Eso es algo bien importante porque a veces hacemos este reporte en familia, lo hacemos con los amigos, con los vecinos, ¿no? Y pues también es importante incluirlos en este reporte para saber cómo realizaron esta observación, si lo hicieron solos o con otras personas, ¿no? Ale nos comparte, por ejemplo, vimos 7 mariposas monarca en diferentes zonas de monitoreo de aves. El día estaba soleado y en algunos lugares nublado y con mucho viento. Vimos algunas mariposas batallar para posarse en los campos de Polocotes y nos mandan las 3 coordenadas en donde ellas avistaron a las mariposas monarcas. Y nos incluye también algunas fotografías de ahí de las mariposas monarcas justamente llegando a alimentarse a estos polocotes que encontramos en Arteaga, Coahuila. Y finalmente aquí tenemos un último ejemplo que llegó al correo electrónico de Rocío, de Mario Antonio Serra, que él nos manda. Hola, ayer en el Cañón de la Carbonera, en Arteaga, Coahuila, adelante de las copetonas, pude fotografiar estos 2 individuos. Y miren, ahí justamente nos manda esta fotografía de 2 mariposas monarcas apareándose. El observador es Mario Antonio Serra. La fecha, el 1 de octubre de este año, del 2021, a las 10:50 de la mañana. El lugar, en las Copetonas, en Arteaga, Coahuila, y nos manda justamente el dato de las coordenadas. El estado del tiempo soleado con poco viento y mariposas posadas en un árbol y luego en otro. Los 2 individuos al parecer estaban en cópula ya que volaban unidos, ¿no? Estos son datos muy interesantes que nos llegan en esta temporada también. Y bueno, finalmente, una vez que yo ya tengo toda esta información, ¿a dónde la voy a enviar? Bueno, pues hay varias formas. Lo pueden mandar al correo electrónico, justamente a correo.monarca@gmail.com. Ahí este reporte le va a llegar a Rocío, personalmente ella lo va a revisar, o a cualquiera de nuestras redes sociales, que pueden ser ya sea en Facebook o en Instagram. Así que al final ahí nos pueden mandar justamente estos reportes con toda esta información que ustedes recopilen de su avistamiento de la mariposa monarca en cualquiera de las actividades que ya les hemos platicado, ¿no? Así que por ello también es bien importante que si ustedes no nos siguen en nuestras redes sociales, pues lo hagan en este momento, ya sea en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter, para que estén enterados del avance de la migración de las mariposas monarca y de las actividades que nosotros desarrollamos tanto de educación ambiental. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes o enviarnos, como bien les comentábamos, su reporte al correo electrónico. Y bueno, pues ya estamos entrando en la parte final. Solamente queremos también invitarlos a que si ustedes quieren apoyar nuestra labor, los invitamos a que entren a la página de Profauna en internet, que es www.profauna.org.mx. Y si ustedes quieren apoyar la labor que nosotros realizamos, pueden entrar a esta parte de donar, ahí en la página web. Posteriormente les aparecerá esta imagen de en dónde quieren donar, si lo quieren hacer en línea o a través de una transferencia. Y si lo quieren hacer en línea, ustedes tienen la opción de seleccionar 2 programas de Profauna a los cuales ustedes pueden donar. Ahí ustedes simplemente seleccionen Mariposa Monarca y ustedes deciden cuánto quieren donar para apoyar nuestra labor. Recordemos que nosotros somos una organización sin fines de lucro y entonces todos estos donativos nos ayudan a continuar con nuestras actividades que están enfocadas en promover el cuidado y la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca. Y bueno, pues con esto damos por concluido esta charla taller del día de hoy. Vamos a esperar a ver si tienen algunas preguntas, dudas o comentarios referentes a cómo realizar sus reportes de avistamientos. Y bueno, vamos a dar unos segundos para que nos pasen sus comentarios o sus preguntas, ver si hay alguna y las comenzaremos a contestar. También queremos hacerles una invitación para todos aquellos que estuvieron siguiendo esta transmisión
Y si nos quieren mandar una fotografía de ustedes viendo nuestra transmisión, las vamos a estar recopilando para compartirlas en nuestro próximo boletín y saber quiénes nos estuvieron sintonizando en esta transmisión en vivo vía Facebook para conocer cómo reportar avistamientos de mariposa monarca al programa Correo Real. Así que si lo viste en familia, si lo viste con amigos, si lo viste tú sola o tú solo, pues te invitamos a que nos mandes una foto de ustedes viendo nuestra transmisión en vía Facebook para saber quiénes estuvieron con nosotros en esta transmisión. Bueno, nos pueden indicar, Alejandra, si hay alguna pregunta o duda de la gente que nos estuvo siguiendo en la transmisión. Sí, hola, Jero. Nos mandan una pregunta que dice así: ¿por qué son importantes las migraciones de animales en cuestiones de servicios ecosistémicos? Y si pueden darnos un ejemplo. ¿Te gustaría contestarla o la No, contesto, Rocío? tú Sí. quiero. Bueno, voy a hablar en particular de la mariposa monarca, ¿no? Y voy a hablar de dos aspectos importantes que tiene la migración de la mariposa monarca. En su migración por la parte ecológica, al ser millones de mariposas monarcas las que vienen migrando y al estarse alimentando de tantas flores silvestres y también en espacios urbanos, ellas mueven una gran cantidad de polen, aunque no son, digamos, las polinizadoras por excelencia, a diferencia de otros grupos como las abejas. Justamente por ser esta gran cantidad de mariposas monarcas, arrastran una gran cantidad de polen y no solo a nivel local, sino a nivel regional. Justamente hace unas temporadas, unos investigadores, el doctor Mauricio Quesada y su equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvieron realizando una investigación para realmente conocer, ¿no? Cómo era este transporte de polen de las mariposas monarcas. Y justamente se pudieron dar cuenta que las mariposas monarcas arrastran una gran cantidad de polen. Incluso encontraron polen no solamente de plantas en México, sino también de plantas de Estados Unidos, ¿no? Y entre ellas también pudieron encontrar una gran diversidad, ¿no? Que eso es algo bien importante, que las mariposas monarcas utilizan una gran diversidad de plantas con flores silvestres, ¿no? Entonces, por la parte ecológica, eso es muy importante. Por la parte social, digamos, la migración de la mariposa monarca es súper importante, ¿no? Porque justamente la mariposa monarca es una especie de mariposa que nos conecta con la naturaleza, que nos permite también preocuparnos por el cuidado del medio ambiente, de los espacios naturales, de los parques, ¿no? De todos estos espacios naturales y plantas de animales, plantas, perdón, en donde ellas descansan o se alimentan, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Justamente el ver que es muy inspirador ver que tantas personas se participen en este tipo de actividades de ciencia ciudadana, de educación ambiental o incluso de conservación. Así que, pues por ello es tan importante una migración como la de la mariposa monarca. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo concreto de la mariposa monarca también para seguir resaltando la importancia que tiene este otro ser con el cual cohabitamos, ¿no? En estos territorios por los cuales ella migra. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Ale? Sí, gracias, Jero. Esa pregunta la hizo Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos del Norte. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Es de Alec Guajardo. Él nos pregunta: ¿actualmente ya se están realizando acciones para disminuir el atropellamiento en carreteras en Nuevo León y Coahuila? Y también, ¿qué sucede con las mariposas nacidas en el trayecto de la migración? Sí. Desde hace años se han instalado en las carreteras, no sé si les haya tocado ver, el letrero que dice: si ves monarcas viajar a 60 kilómetros, si ven monarcas pasar a 60 kilómetros debes viajar. Ese fue un dato que sacamos hace muchísimos años y que la Secretaría de Comunicación y Transporte ha instalado esos letreros a través de toda la ruta migratoria de la mariposa monarca. Ahora, en la carretera Monterrey-Saltillo, también hay algunos letreros, sobre todo esperamos que el municipio de Santa Catarina, que es donde queda
pico más alto de mariposas atropelladas es en la carretera en ese municipio, pues instalen algún letrero, no sé, Jero, si lo tienen, yo hace mucho que no viajo para allá, no sé si tengan algún letrero. Y ayer arrancó precisamente en Saltillo una campaña organizada por el municipio, el municipio de Saltillo está en un proyecto que se llama Mi Municipio con la Monarca, que hay varios municipios del país inscritos a este programa que maneja también Correo Real. Ayer inició junto con la Policía Ambiental, con la dirección de ecología del municipio y con la dirección y con el Departamento de Educación Ambiental, un programa. Están instalando retenes a la salida de la carretera Monterrey-Saltillo, están reportando volantes, están pidiendo a la gente recomendaciones pues, de que bajen su velocidad. Siempre hemos querido que se involucren la Policía Federal para que hiciera carruseles en esos pasos, pero bueno, no lo hemos logrado. Esperemos que algún día. Pero sobre todo seguimos trabajando mucho en hacer conciencia de que bajen la velocidad. Ya han aparecido en el Facebook de otras organizaciones esos anuncios y pues seguimos trabajando en hacer conciencia. Las escuelas hacen con los niños para llevar a sus papás, hacen sus letreros, pero así es lo que tenemos más o menos ahorita. Pero sí hay mucho que hacer. Claro. Y referente a la segunda pregunta sobre qué pasa con las mariposas que nacen en esta temporada. Bueno, creo que ahí tenemos más preguntas que respuestas, justamente. Bueno, Rocío también podrá comentar cosas, ¿no? Pero la información que hemos recopilado en Correo Real nos indica que justamente en estas semanas en que comienza la migración y justamente un poquito antes, ¿no? Vemos periodos de apareación y de reproducción de mariposas, ¿no? Y bueno, a lo largo de la temporada, pues también se presentan, ¿no? Nos reportan y justamente nos mandan estos reportes, pues quienes, ya sea en campo, que son raros estos reportes, y la gente que tiene plantas de Asclepias curasábica o de algodoncillos en sus casas y que se ha popularizado su uso en varios estados, pues son quienes reportan, ¿no? Justamente la reproducción de mariposas monarcas. Aquí es importante mencionar que las mariposas monarcas en su migración de otoño vienen en un estado en las cuales no están maduras sexualmente, porque su objetivo es justamente la migración para llegar a los sitios de hibernación, ¿no? Pero si encuentran ese tipo de plantas como los Asclepias curasábicas en nuestros jardines, pues ellas rompen esa diapausa y entonces se comienzan a reproducir, ¿no? Lo que sabemos por la parte ecológica, biológica de esta especie es que una vez que se reproducen estas mariposas, pues desafortunadamente al mes o mes y medio, pues van a morir porque han agotado una gran cantidad de energía, ¿no? En reproducirse. Y las mariposas que nacen, pues a veces hay condiciones ya complicadas, ¿no? De temperaturas frías, ¿no? De lluvias, ¿no? O no encuentran las suficientes plantas para desarrollarse, ¿no? Entonces, tampoco sabemos las mariposas que logran nacer si se unen a la migración o se quedan como mariposas locales, ¿no? Entonces es una parte que aún falta generar información, pero pues lo que sí les recomendamos a muchas de las personas que si tienen Asclepias curasábicas o algodoncillos en sus casas o en sus jardines, es que en esta temporada justamente las poden y dejen una varita de 15-20 centímetros para que cuando lleguen las mariposas a nuestras regiones, pues no se reproduzcan y más bien continúen su viaje para que lleguen hasta los sitios en donde ellas pasan el periodo de hibernación. Y que bueno, ya cuando su regreso, cuando sea la primavera, que justamente ahora sí van a buscar estas plantas para reproducirse, pues las tengamos listas y saludables para que las mariposas monarcas pues pueden llegar a reproducirse. No sé si querías comentar también algo adicional, Rocío. Pues no, nada más que también podemos pensar que hay poblaciones locales de mariposas residentes y que esta época coincide en que es su época de reproducción. Por ejemplo, ahorita todavía no son abundantes las migratorias en Monterrey. Perdón, y ayer me reportaron 18 orugas en una sola planta de Asclepia curasábica. Se tuvo que hacer, hay un miembro del Correo Real, el profesor José Carlos del Colegio Oxford, a él le avisaron
de estas monarcas, y como no van a sobrevivir en una planta de 18 orugas, lo que hizo fue trasplantarlas a un jardín, un pequeño jardín que él tiene de orugas. Estaban en primero o segundo estadio larvario, o sea, no hace mucho que esas mariposas tendrán 10 días o algo así de que nacieron, entonces, o menos, mucho menos tiempo. Entonces vamos a hacerles el seguimiento a esas mariposas, pero le digo, podría coincidir que esas orugas y crisálidas que encontramos en este tiempo pudieran ser también mariposas residentes, cosa que también hay que estudiar porque no podemos distinguir físicamente a una residente de una migratoria. ¿Tenemos alguna pregunta más, Ale? Sí, nos pregunta Eugenia Mendiola, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que colectan mariposas para elaborar y vender artesanías? Uy, pues bueno. Que no los vaya a agarrar la Sí, policía. sí, como les mencioné anteriormente, pues para poder realizar ese tipo de actividades necesitan, por una parte, tener un permiso de colecta y por otra parte también hacer todo el trámite para hacer una unidad de manejo ambiental, ¿no? Que les permita justamente hacer ese tipo de manejos de la mariposa monarca para poder realizar este tipo de artesanía, ¿no? Entonces es importante que yo les recomendaríamos, ¿no? Fervientemente que dejaran de hacerlo, ¿no? Si no tienen estos permisos bajo las cuestiones de las leyes mexicanas, ¿no? Es muy importante contar con ello, ya que de lo contrario, pues están incurriendo en un delito, ¿no? Y pueden hacerse acreedores a distintas multas o sanciones e incluso hasta la cárcel, ¿no? Entonces es importante siempre investigar y saber si necesito tener un permiso legal para poder hacer ese tipo de artesanías y de manejo y colecta de las mariposas monarcas. Gracias. Javier Reyes Salas nos pregunta, ¿cuáles son los pasos para decretar áreas naturales protegidas? Los espacios donde llega a descansar la monarca. Gracias. Que se lo pregunte a la bióloga Eglantina Canales o a Alejandra Carrera. Efectivamente, hay varios ranchos y lugares donde es sitio de paso de la mariposa monarca, de alimentación y de refugio, que mucha gente las ha decretado como áreas naturales particulares. En el estado de Coahuila ya hay varios ejemplos de esto, pero para eso los mecanismos, yo creo que nada más está en la intención y comunicarse con la Secretaría de Medio Ambiente, con la ingeniero Alejandra Carrera o con la bióloga Eglantina Canales. Y yo creo que con mucho gusto les ayudarán a declarar esta área como lugar protegido. Sí, recuerden que pues hay varias modalidades, ¿no? Y niveles gubernamentales para decretar áreas protegidas, que puede ser desde un decreto federal hasta un decreto estatal o municipal, ¿no? Pero como bien comenta Rocío, pues lo primero es acercarse ya sea a su gobierno municipal o al gobierno del estado para saber si existen esos mecanismos para hacer estos decretos, ¿no? Y poder promover que un área sea decretada como área protegida, ¿no? Gracias. Sandra Michkar pregunta, ¿hay un problema con resguardar las orugas en un lugar seguro fuera de los depredadores? Te contesto. Es una discusión debido que ha hecho mucho ahorita un investigador muy conocedor de las mariposas monarcas, el doctor Andy Davis, contra esta costumbre que tienen, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, de criarlas en la cocina. Él así le llama mariposas criadas en la cocina. En primer lugar, estamos alterando todo su ciclo normal. Y a lo mejor vamos a lograr mariposas que nazcan y vamos a liberar mariposas que normalmente debían de morir porque traen algún defecto o están débiles o genéticamente no deberían de estar. Entonces, sí, hay mucha discusión ahorita en Canadá y en Estados Unidos ante esto. Nosotros no recomendamos meterlas a la casa. Además, vamos a alterar sus horas luz, sus horas de maduración, vamos a alterar muchas cosas en esas orugas.
Una última pregunta es otra vez de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Altos Norte. Dice, bueno, pregunta, ¿por dónde vienen los picos de la migración de monarca y cuándo creen que podamos verlas en Jalisco? Bueno, ahorita el pico todavía está entrando a Texas, todavía ni siquiera está en Kansas, más o menos en el centro de los Estados Unidos. Esperamos que ya viene un norte nuevo, el tercer frente frío, entonces con eso las va a avanzar mucho. Precisamente ya van a entrar de lleno a Texas y por consiguiente a Coahuila. Ya no tardan. En el año pasado este pico esta entrada ya de un pico de la migración se dio entre el 15 de octubre más o menos, de entrada a Coahuila. Y ustedes pues las van a estar bien, no sé la verdad que tantas se vean en esa parte de Jalisco que ustedes están, pero por ejemplo están cerca de Guanajuato, de Acámbaro, de esa parte de Guanajuato, ellos las empiezan a ver del 20 y tantos de octubre en adelante. Creo que fue la última pregunta que tuvimos, ¿verdad, Ale? Sí, Jero, ya son todas las preguntas. Bueno, Gracias. pues con esto entonces terminaríamos esta transmisión en vivo vía Facebook. Les agradecemos mucho a todos a quienes nos estuvieron sintonizando en esta transmisión, ¿no? Aprovechamos para mandarles saludos a los que alcanzo a ver aquí en los comentarios, a la Junta Intermunicipal de los Altos Nortes de Jalisco. Muchas gracias por también tener esta iniciativa, ¿no? Y por estar interesados en participar en el programa Correo Real y sumarse a esta causa de la mariposa monarca. Les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. A Sandra Mich, que también estuvo por aquí, a Fátima Lira, a Roberto Carlos, al profesor Javier Reyes, a Eugenia Mendiola, Isabel Ortiz, Raúl Santillán, Damaris Ramírez, perdón. Pues muchas gracias, les agradecemos y a quienes más nos estuvieron sintonizando en esta transmisión. Pues de nueva cuenta darles las gracias y esperen próximas transmisiones para platicarles sobre otros temas de los cuales quisiéramos compartirles más adelante. Por lo pronto, a levantar la mirada al cielo y a reportar mariposas monarcas al programa Correo Real. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, Rocío. No, gracias a ti, Jero. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.